Vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Ruth en estos miércoles y vamos a ver esta segunda parte del capítulo 1 de Ruth y que, por cierto, nos va a enseñar muchísimo en cuanto a lo que es tomar decisiones, enfrentar la vida y tenemos que enfrentarla con fe. eh, una fe determinante, una fe firme para enfrentar la vida. Ya hemos hablado de Elimelech, esposo de Noemí, y con su familia no tuvieron la sabiduría para enfrentar los tiempos de crisis. Elimelech muere en Moab y sus hijos también, y entra en el escenario aquí Ruth y Orfa, dos moabitas que se habían casado con los hijos de Elimelech y Noemí. Ellos mueren de una manera prematura y a la muerte del esposo de Noemí, Noemí queda viuda y ahora también sin hijos. Luego que de este fracaso en Moab, Noemí junto con sus nueras van a tener que dejar atrás el pasado y enfrentar, por cierto, la vida, el futuro incierto, y para esto requieren del Dios Todopoderoso. Y obviamente las situaciones de crisis que muchas veces se enfrenta son tan difíciles, que tenemos que recurrir a lo que Dios nos dice para salir adelante. Lo primero que vemos aquí, si queremos tener una fe firme, una fe que nos permita pasar los tiempos de crisis, es saber elegir qué camino vamos a seguir. Recuerden que Noemí estaba muy dolida, muy afectada por la muerte de sus seres queridos. Entonces, Ruth, capítulo 1, versículo 6, nos dice que Noemí escuchó que Dios había visitado su pueblo y entonces les había dado pan. O sea, Dios les estaba dando la salida al pueblo luego de una crisis. Pero luego aquí en este pasaje de Ruth 1, 7 al 9, nos dice que salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Esta es una situación realmente bastante difícil. Difícil porque recuerden ustedes, Noemí llegó con su familia a Moab y huyendo de la crisis que había en Belén, de Judá. Entonces ellos llegan a Moab y les ocurre esa tragedia. Realmente fue muy duro para estas personas el tener que enfrentar. Noemí se encuentra ahora desamparada, se encuentra sin esposo, se encuentra sin hijos y tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿te quedas en Moab o sales de Moab? ¿Te quedas en Moab o sales de Moab para ir a tu tierra y enfrentar la vida ahí? Ella decide volver a su tierra natal, donde habíamos dicho el Señor había visitado a su pueblo para darle pan. Y esta no fue una decisión fácil para Noemí, no fue fácil. ¿Se imaginan trasladarse de un lugar a otro y tener que volver sin nada prácticamente? Vacía, pobre y sin familia. Pobre y sin familia. Y esta es una decisión no fácil, porque tenía que despedirse de las únicas personas que estuvieron con ella en estos momentos tan terribles. Y obviamente vemos que la forma como ellos estaban viviendo, las nueras con la suegra,
Noemí, parecía que le traía un poco de esperanza a Noemí. Pero estos lazos se tienen que romper. Se tienen que romper ya que ella, no fue fácil, decían, porque le llamó a ellas hijas. ¿Se imaginan el lazo que habían logrado Noemí con sus nueras? Le dice hijas. Entonces vemos que no era un decir simplemente, ¿no? Sino que era algo genuino. Porque usted escuchó el texto, dice que cuando Noemí decía irse, ellas lloraron, las tres. Y esto era para Noemí lo más sabio que podía hacer. Sus nueras, Orfa y Ruth, tenían lazos bastante fuertes en Moab que con Noemí. Y entonces parecería que era más fácil que ella se quedara en Moab en lugar de ir a una tierra de Israel. ¿Se imagina dos moabitas en tierra de Israel? En realidad vemos aquí que ellas iban a sufrir el hecho de ser extranjeras en un lugar como Israel, donde Israel prácticamente no colindaba en relación de matrimonio de israelitas con extranjeras. Entonces iban a padecer ellas. Si es que iban a buscar esposo ahí, iban a padecer. Se dan cuenta, es tremendo lo que pasa aquí. Pero, ¿qué hace Noemí? Noemí invoca a Dios. Por el cariño que les tenía, ella quisiera estar al lado de su nuera y está dispuesta a partir y no esperando que ellas le siguieran. Y ella invoca a Dios para que el Dios misericordioso alcance a sus nueras y como ellas fueron buenas con sus hijos y no sufrieran en tierra lejana. En realidad la oración que hace Noemí es una oración bastante ferviente, una oración donde pide bendición y se despide al mismo tiempo, manifiesta una fe firme. Yo he decidido irme a mi tierra en busca de mi Dios y quiero irme sin afectarles a ustedes, porque los moabitas tenían sus dioses. Entonces Noemí le dice, vayan ustedes a su familia, y yo me voy a mi pueblo y con mi Dios. Entonces, ella esperaba que Dios les conceda un marido a sus nueras para que descansen del sufrimiento que estaban pasando. Y así recuperaran su bienestar y tener una familia, rehacer su vida y no se quedaran sin casarse por mucho amor que tuviesen a sus hijos que ya habían muerto. Entonces, aquí vemos un caso tanto de parentesco, de relación, como también de sufrimiento de una viuda y también que había quedado sin hijos, ¿no? No solamente había perdido el esposo, sino también a los hijos. Ahora tiene que despedirse de las nueras y para ella fue muy, pero muy duro. Muy chocante, muy desesperante, no fue nada fácil. Y yo no sé si usted se ha despedido de un familiar que no va a ver ya por años, ¿no? Qué duro es eso, ¿no? Es muy duro, no es sencillo. Y sobre todo cuando son, en este caso, prácticamente Noemí llega a ser como una madre para estas mujeres jóvenes que perdieron también a sus esposos y le resultó muy difícil. Pero ahora Noemí va a tener que aprender a vivir con esperanza. Aunque está angustiada, aunque está triste, ella sabe que no puede cambiar la situación, pero en todo momento tenía que mirar al Dios Todopoderoso. Sabiendo que Dios gobierna a través de la historia, entonces Noemí va a tener que encomendar su vida a Dios, dejando atrás todo el pasado, dejando atrás todo el sufrimiento y dejando atrás también a sus nueras que le estaban acompañando. Esto de vivir con esperanza resulta fácil decirlo, pero enfrentarlo es muy duro. Es muy duro. Hay una persona, un personaje que menciona la Biblia, Abraham. Abraham, Dios le dice, vas a tener un hijo, el hijo de la promesa. La edad de Abraham era bastante avanzada y probablemente algunos dirían ya está demasiado viejo, ya ha caducado en su vida de fertilidad, pero Abraham no se desesperanzó.
Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza y triunfó su fe y llegó a ser el padre de la fe. Entonces, aquí en la Biblia encontramos gente que tuvo que vivir con esperanza. Es cierto que cuando uno muere, cuando uno pierde o un ser querido muere, siempre como que todo se derrumba, ¿no? Como que todo se viene abajo, sobre todo si son los padres, si son los hermanos, si alguien muy cercano. Entonces, como que comenzamos a vivir sin esperanza, ya no hay sentido para la vida, ya no hay. Entonces se acabó todo. Pero aquí vemos que realmente Abraham vivió en esperanza contra esperanza, confiando en Dios, sabiendo que su cuerpo estaba débil, sabiendo que no podía procrear, digamos, humanamente, si lo vemos posible, no podía, pero Dios obró y de tal manera que le trajo esperanza. Porque dice que estaba como muerto ya Abraham, es decir, ya Abraham no tenía la facultad de procrear, pero Dios le dio la fortaleza y Dios le dio la esperanza. Entonces, cuando hemos perdido a un ser querido, ¿cómo enfrentamos la vida? Tenemos que tomar decisiones. Si no, nos hundimos en las crisis, nos hundimos en la situación desesperante. Sí, hermanos. Es decir, cuando una persona queda viuda, entra en un estado de depresión, de angustia. O cuando uno es el caso contrario, un viudo. Entonces, realmente es terrible lo que está pasando aquí con Noemí. Saber esto, porque muchas veces decimos, ya leemos el texto, pero no damos cuenta de lo que realmente esta mujer sufrió. Sufrió perdiendo a su esposo, sufrió perdiendo a sus hijos, ahora tiene que desprenderse de sus nueras que realmente la amaban mucho, ¿no? La amaban mucho a Noemí. Y yo no sé cuántas tienen suegra acá, pero deben amarla mucho, ¿no? Mucho, mucho. ¿Verdad? Bueno, pero estas mujeres sí se dejaron amar y se amaron en demasía. Ahora, ¿cómo va a enfrentar el futuro Noemí? Miren lo que dice versículo 10 al 13. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. ¿Tanto amor le tenían? Sí. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. Miren la expresión de relación, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? Miren la excusa de Noemí, ¿eh? ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? O sea, el desafío es claro. Y la cultura en aquel entonces, y la cultura hebrea, era que si un hijo moría, el siguiente hijo que le seguía debía casarse con la viuda. Pero por eso Noemí dice, no tengo más hijos. Ustedes me van a seguir en vano, ¿no? La situación es caótica, yo ya soy vieja para procrear. Yo no puedo dar más hijos para que se casen con ustedes. Y si en caso fuera posible, ¿cuánto tiempo van a esperar? O sea, era prácticamente la excusa que pone aquí, no excusa, sino, digamos, fehacientemente, claramente estaba exponiendo el caso de que era imposible para ellas tener que seguirlas. No pueden seguirme. Yo ya no estoy para tener hijos. Ustedes van a perder el tiempo conmigo. Debemos enfrentar el futuro con esperanza. Y Noemí va a tener que enfrentar el futuro con esperanza, y lo mismo lo tenían que hacer las nueras, lo mismo. Entonces Noemí insta a las dos nueras a tener digamos, una forma de vida razonable y clara. Pero el texto, cuando dice que Noemí le dice a sus nueras que no pueden ir con ella, ¿sabe que no es simplemente vayan, hijitas? No. Tuvo que usar, digamos así, ser tenaz en el asunto.
No, no fue algo fácil. No, ellas estaban prestas, decididas a seguirla, a seguir a la suegra. Pero ella entonces de una manera tenaz, insistente, con argumentos muy razonables, trata de convencerlas. Y ni que pensar, me van a seguir, ya no tengo otros hijos que darles. ¿Para qué me van a seguir? Ustedes hagan su vida, tengan un esposo, más aún, estoy sin dinero. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la situación? Sin dinero, dolida, amargada la mujer y tener que permitir que sus nueras la siguieran, para ella era inaudito, no es posible. Entonces Noemí era viuda, pobre, sin hijos y bastante mayor para casarse nuevamente y darles hijos a sus nueras para que aseguren la descendencia. Ella creía que no había, y era imposible un futuro mejor solo pensando en el dolor. No. Ellos tenían que salir del dolor y la única forma era casándose y teniendo hijos. Entonces el recuerdo de estos hijos le trae amargura a Noemí y no quería que sus nueras también vivieran amargadas. Noemí concluye este diálogo con su nuera con un rotundo no. Hijas mías, ni vosotros tenéis razón, ni mi hipótesis también tiene sentido, pero hay que plegarse a esa realidad cruda, dura, aunque nos duela en el alma. Y esto es lo más amargo para mí que para ustedes. Más fácil y más cómodo sería para ella avanzar en edad, apoyarse en los amigos o la compañía de estas dos jóvenes nueras, irrumpir su vida solitaria, su vida futura incierta, insegura. Era mejor apoyarse de ellas, pero ella dice no, no es correcto. No es correcto que por mí ustedes acaben su vida de esta manera. No es correcto. Ustedes tienen una vida por delante, tienen una juventud por delante y tienen también la facultad de procrear y tener una familia. O sea, no fue egoísta Noemí, ¿no? Porque bien pudo haberse aprovechado y decir, sí, saben, estoy vieja, llena de desesperanza, llena de soledad y aún resentida, necesito su apoyo. Síganme. Pero ella dijo, no, no, no. Ella sentía que era una carga para las nueras y que era más fácil, más cómodo para ella apoyarse en su compañía que enfrentar la vida sin ella. Pero dijo no. Noemí le conocía y dijo, la vida es tan dura, tan cruda, tenemos que aceptarla, aunque nos duela. Aunque nos duela. Y esta es la realidad, hermanos. Muchas veces tenemos que enfrentar la vida cruda y dura sabiendo que nos duele el alma, pero tenemos que seguir adelante. Aquellos que han perdido seres queridos lo saben muy bien. Ha sido duro, no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Ella sabía que esto le había creado amargura y que también a sus nueras, pero aún así tenían que aferrarse a la verdad. Ya es imposible seguir adelante sin pensar o pensando en la cruda realidad de la pérdida que hemos tenido. Entonces la esperanza perdida de Noemí, ahora viene el hecho de enfrentar el futuro. Parecería que Noemí no ve una luz al final del túnel, no ve. Lo que ella no sabía era que Dios Todopoderoso tenía un plan para ella. Muchas veces nosotros transitamos en esta vida dura, en esta vida que es terrible, y pensamos que Dios no tiene un plan o un propósito. Dios tenía un propósito para Noemí. Noemí no lo sabía, pero Dios tenía un plan. Un plan con el cual iba a bendecir a su nuera, y en este caso a Ruth. Pero es interesante, muchas personas mayores, cuando llegan a cierta edad, viven sin esperanza. Y creen que Dios ya no piensa en ellos. Ya estoy viejo, ¿ha escuchado personas así? Ya estoy viejo, ya estoy vieja, se acaba la vida, ya no sé qué hacer, ahora me van a tener sentada, cuando quiera me sacarán a pasear para tomar sol y un poco de vitamina D, y entonces ahí me tienen, me traen, hay que sacar, soy una carga para ustedes, ¿sí o no? ¿Cuántas veces ocurre esto? Ya la abuelita no cocina porque ya sus manos le tiemblan y cuidado se va a quemar y otro problema tenemos aparte de su vejez, ¿no?
Y entonces la viejita comienza a pensar, no, ya estoy viejito, y entonces me voy y soy una carga. Como algunas personas dicen, voy a juntar mi platita porque no quiero que sea carga para mis hijos, ¿cierto? Y a veces los ancianos lo tienen de un lado para otro. Lo llevan a la casa del hijo una semana, a la casa del hijo la otra semana. Si los hijos se pelean, ya la viejita queda sola. Entonces no tienen dónde ir. Y parecería que ya las personas mayores sufren de falta de esperanza. Queridos hermanos, aquí vemos algo. Dios tenía un plan para Noemí. Dios tenía un plan. En lugar de ver la vejez como una carga, debemos valorar el potencial, la experiencia como personas mayores. ¿Cuánta enseñanza en la Escritura? Mujeres mayores enseñan a las más jóvenes. Las más jóvenes tienen que aprender. ¿Por qué? Porque cuántos errores cometen cuando no reciben instrucción de las mayores. ¿Cierto? Y esto es importante. Muchas veces se desprecia a las personas mayores en lugar de involucrarlos en lo que es consejería, servicio, asesoramiento. Sí, las personas mayores pueden dar eso. Pero a veces dice, ya, llegaste a tal edad, ya pasaste, estás más para allá que para acá, ¿cierto? Y entonces comenzamos a tener problemas. En lugar de aprovechar para que estas personas instruyan, enseñen, ¿cierto? Enseñen. Hoy en día los jóvenes dicen, todo lo aprendemos a través del internet. Pues los mayores ya aprendieron más que el internet y saben por experiencia propia qué siente. El internet no siente. ¿Mm? Te enseñan muchas cosas, sí, pero no siente. ¿Mm? Y cuando un joven no aprende de los mayores, sufre las consecuencias a veces, los dolores que vienen por la falta de aprendizaje. La vejez, y por eso hay varios libros que se escriben, aprenda a envejecer saludablemente, ¿no? ¿Cuánto le gustaría envejecer saludablemente? ¿Verdad que sí? Nos vamos a, ¿cuánto? Nosotros no pensamos que vamos a llegar a ser personas mayores. No pensamos. Nos creemos jóvenes. Nos vestimos como jóvenes, nos peinamos como jóvenes, nos cortan el look como jóvenes y creemos que somos jóvenes. Porque han dicho, qué joven que está, ¿no? Ya tiene 80 años, qué joven. No te creas eso. Es solamente un decir, ¿cierto? Pero en realidad, hermanos, debemos dejar de pensar que Dios es indiferente a lo que pasamos. Noemí, dice Ruth 13, la parte segunda, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Recuerden que la decisión de salir de Israel o de Belén fue decisión de Elimelech y de Noemí y sus hijos. Ellos decidieron salir. Pero ¿por qué Noemí se amargó tanto? ¿Por qué Noemí llegó a amargarse y a decir, Dios ha salido contra mí? Esto parece que inquietaba mucho en el corazón y en la mente de Noemí. Ella sentía que el sufrimiento que le había venido a ella y a su familia se debió a que fueron desobedientes. Y entonces, probablemente cuando dejaron la tierra de Israel, eh, y cuando se casaron sus hijos con mujeres moabitas que Dios había prohibido, Noemí parece que fue la que insistió. No lo dice el texto, pero muchos piensan, ¿por qué ese sentimiento de culpa en Noemí? Y hay a veces cuando las crisis vienen a nuestros países y las mujeres instan más al marido, vámonos, vámonos, ¿cierto? Y se van del país y después sufren las consecuencias y entonces en su corazón hay culpa. Noemí asocia los problemas que pasaban, la tribulación que pasaban con la oposición de Dios a su plan de vida que ellos quisieron tener. Recuerde algo, y lo decíamos la semana pasada, es interesante ver esto. Nunca tome decisiones sin considerar a Dios. Nunca. Los que son jóvenes, nunca tomen decisiones apresuradas. Las decisiones apresuradas sin considerar a Dios muchas veces le pasan la factura y tristemente la tienen que enfrentar.
¿Cuántos hijos que se han ido, familias que se fueron a Europa siendo cristianos, y luego sus hijos se volvieron incrédulos? Sí. ¿Cuántos hijos a veces sus padres se han ido lejos y cuando han tenido que tomar decisiones muy difíciles y no estaba el padre o la madre, tomaron decisiones terribles? Sí, hermanos. Entonces Noemí como que se culpa a ella, pero ella sobrevivió por la gracia de Dios para contar la historia. Y esta historia no ha sido registrada para que simplemente usted diga el libro de Ruth está después de Jueces. No, no, no. El libro de Ruth tiene una enseñanza tremenda para nosotros. Una enseñanza tremenda cuando ella dice la mano de Jehová ha salido a actuar contra mí. Decía Dios no se haya tranquilo obrando contra mí. Pero esto no fue así. Dios, aún en medio de nuestros errores, dice que Dios usa nuestros errores. Sí, ¿por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún los errores, hermanos. Y usted, ¿cómo que los errores? Sí, hermano, sí. Porque si no hubiese esos errores, no aprenderíamos muchas veces. No aprenderíamos. No aprenderíamos a valorar la vida. Cuando los hijos a veces pierden a los padres y antes ni los respetaban, ni los valoraban, ni los visitaban. Y cuando los pierden recién se acuerdan que tenían padres y lloran y lloran. Y no te vayas papá, no te vayas mamá. Y cuando estaba ahí. Y cuando están muertos los padres recién le llevan un ramo de flores. Y cuando están en vida ni siquiera una flor a la mamá, al papá. ¿Qué? ¿Valoramos esto? Dios tiene un plan. Y Dios está obrando en Noemí y va a obrar a través de Noemí. ¿Para qué? Hacer resaltar a alguien como es Ruth, al cual Dios va a usar muchísimo. El regreso de Noemí, quizá Noemí sentía, como decíamos, culpa muy particular. Tal vez ella presionó para salir de Belén con su esposo. Y Ruth regresó después a Israel y ahora dice, volveré porque Dios está obrando. ¿Sabe qué interesante es esto? Cuando uno deja de culparse y toma la decisión de volver a Dios. Deja de la amargura y se vuelve a Dios arrepentido como lo hizo Noemí. Noemí volvió. ¿Sabe lo que podía decir la gente? ¿Cómo vuelve esta mujer? Se fue llena de todo, se fue llena de recursos y ahora llega en una miseria tremenda. La vergüenza, el que dirán, la burla. Pero ella no escatimó todo eso, ella volvió. ¿Por qué? Porque más importante era volver a Dios que vivir alejado de Dios. Y esto es lo que Noemí nos muestra aquí. Dios no estaba enojado con Noemí. Recuerden, Él no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Aunque perdamos la dirección, Dios continúa en el control. Dios continúa en el control. Cuando pensamos que es indiferencia o ser indiferente al dolor, incluso decimos está en contra nuestra, Él siempre, como decía el escritor, Él toca la puerta, le abrimos la puerta de nuestra vida y se sienta a nuestra mesa y comienza a mostrarnos que siempre estuvo obrando a nuestro favor. Dios siempre está obrando a nuestro favor. Cuando somos sus hijos, nos enseña, nos disciplina, pero Dios siempre nos enseña las cosas para que salgamos adelante. Tú te puedes quedar lamentando, no te puedes quedar lamentando de lo que perdiste. Hay una vida por delante y hay que vivirla, pero separado de Dios jamás. Y ahora Noemí va a aprender que separado de Dios no puede vivir y no debe tomar decisiones sin antes consultar a Dios. Y esto es, hermano, lo más valioso. Nunca tome decisiones sin antes pasar tiempo orando. Y no ore así. Que hay jóvenes que a veces conocen a una jovencita y dicen, he orado por ti y sé que eres mi novia y te vas a casar conmigo. ¿Cuánto oraste? Ni 10 minutos, ya tomó la decisión. Ni sabía si Dios le respondió. No. Siento en mi corazón, siento en mi corazón. ¿Qué sientes, hombre?
Y a veces hay cosas tan apresuradas que tomamos. Recuerda, y después decimos, Dios, ¿por qué no me detuviste? ¿Por qué no me agarraste de los cabellos? ¿Por qué? Dios te estaba hablando y sigue hablando. Cuando Dios toma el control, muchas veces, es como alguien decía, a veces nos queremos soltar de la mano de Dios. Y Dios nos tiene en su mano, dice la Escritura. Sí, Dios nos tiene en su mano, pero a veces Dios abre la mano. ¿Para qué? Para que nosotros que queremos soltarnos de la mano de Dios seamos expuestos muchas veces a cosas, como dice la Escritura, nos prueba para que salgamos probados como oro. Sí, pero jamás te suelta Dios. Estás en su mano. Y esto es lo importante, hermanos. Esto es lo que tenemos que entender. Decía Rogelio Nonini, este hombre escribe un libro sobre los adultos mayores. ¿Sabe qué triste es, hermano? Muchas veces no se piensa en los adultos mayores. Lo que piensa en los adultos mayores es, ¿por qué no hacemos más lugares de asilo para que vayan ahí los viejitos, ¿no? Y yo digo viejitos, ya nos estamos haciendo viejitos también. Muchas veces, dice este hombre, Rogelio Nonini, que estuvo por acá en algunas oportunidades, él ya bastante mayor también, dice, muchas veces nos enojamos con Dios porque creemos que no nos protegió o brindó su ayuda cuando más la necesitábamos. Sin embargo, cuando comprendemos que muchas de esas vivencias fueron el resultado de la maldad de los seres humanos y que Dios lo permitió para darnos la oportunidad de crecer con mayor madurez, podemos librarnos de las malas emociones que nos impiden disfrutar de la vida. Además, esas experiencias nos capacitan para comprender y para ayudar mejor a los que viven situaciones similares. Queridos hermanos, qué tremendo, ¿no? Dios nos permite muchas veces vivir situaciones en las cuales nos sirven para enseñar a otros. Y este libro de Ruth nos enseña eso. Nos enseña cómo esta pareja, Elimelech y Noemí, toman la decisión de irse a otro lugar sin, digamos así, que Dios le diera el aval y cometieron muchos errores. Pero estos errores les sirve para poder ella en este caso, poder vivir en adelante con esperanza. Y no vivamos sin esperanza. Dios nos da esperanza para vivir en esta tierra y para vivir como peregrinos. Queridos hermanos, recuerden algo, esta enseñanza también viene para valorar a los adultos mayores. Si usted tiene familiares adultos mayores, no los menosprecie. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, siempre nos reuníamos con abuelitos, abuelitos de nuestros amigos, y nos contaban historias que eran verdad, y historias a veces no sé dónde se imaginaban, pero mejor, y ahí estábamos escuchándole, ¿no? Pero hoy día la gente ya no escucha a los mayores, ya no los escucha, ya no les pide consejo. Yo recuerdo que cuando éramos adolescentes íbamos a personas mayores y decíamos, ¿usted qué haría? Y nos aconsejaban, ¿cierto? Pero hoy día no. Hoy día no. ¿Quieres un consejo? A ver, vamos a ver qué dice mi celular. Sí, ya no es eso. Hermanos, no menospreciemos a los adultos mayores. Valorémosle, valoremos. Y como Ruth aquí va a tener que aprender mucho de Noemí, su suegra. ¿Y cuántas mujeres quieren aprender de su suegra realmente cuando las suegras son buenas, ¿no? Y aquí todas las suegras son buenas, aquí en este lugar. Todas las suegras que hay son buenas. Pues son nacidas de nuevo, ¿no? Bueno, que Dios nos ayude, hermanos, a valorar lo que tenemos. Nunca valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Que Dios no nos permita eso. Si no valoremos lo que tenemos y valoremos a nuestros hermanos mayores, nuestras hermanas mayores, valorémosla. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Oremos, hermanos, oremos. Padre, gracias porque nos enseñas a través de esta tragedia, Señor, cómo poder vivir con esperanza.
Señor, gracias por la vida que aquí nos ilustras con el peregrinar de Noemí, sus dolores, su amargura de haber perdido a su esposo, sus hijos. Pero Señor, ella no se quedó en el dolor o con el dolor, sino que decidió seguirte a ti. Señor, que muchas personas que viven con dolor en el alma puedan dejar su dolor y tomar la decisión de seguirte a ti. Porque en ti encontramos esperanza. En ti encontramos, Señor, razón para vivir. Fuera de ti, dolor, los traumas, las crisis nos abruman y nos hunden. Pero en ti, Señor, encontramos esperanza para vivir y salir adelante. Gracias, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.